Quiero hablar en esta noche de esa provisión de la gracia de nuestro Dios, que es la confesión de nuestros pecados. Dios no tenía por qué perdonarnos. Nos ha perdonado en la salvación, pero también nos ofrece un perdón cuando confesamos nuestros pecados para mantener nuestra comunión con Dios, ya no para nuestra salvación. Para ello veamos el triste caso de la vida espiritual de un gigante de la fe. Para mí David es el personaje número 1 de la Biblia, por supuesto, aparte del Señor Jesús, porque los salmos que él escribió se identifican en muchos aspectos a mi propio corazón. Y por eso yo amo mucho la pluma, el escrito, el mensaje y el espíritu de este gran hombre de fe y grande hombre de Dios. Pero tristemente David, siendo este gran siervo de Dios, fue tentado por el diablo, codició a la mujer de su prójimo, a Betsabé, después fornicó con ella, adulteró con ella, y para encubrir su pecado mandó matar a Urías Eteo, esposo de Betsabé. Esto lo decimos rápidamente, pero estos pecados de David fueron pecados horrendos. Si hubiera sucedido esto en Estados Unidos, a David le hubieran dado la pena de muerte, es muy probable. Es un grande pecado. Pero leemos estas palabras preciosas del Salmo 32, versículos del 3 al 5. Dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él estaba totalmente deshecho, destruido. Pero aquí viene una palabra de victoria y de esperanza también para nosotros. En el versículo 5. Finalmente, dice él, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué grande es el poder del perdón del Señor, y también qué grande es el poder de la confesión de nuestros pecados. El gran apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, que ya se leyó hace un momento, nos da este maravilloso versículo que yo creo que la gran mayoría lo sabemos de memoria. En este versículo 9, el mismo apóstol del amor, siervo de Dios, dice: si confesamos, él se incluye también como un hombre pecador. Confesamos nuestros pecados, le está hablando a los cristianos, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para que nuestro corazón quede más blanco que la nieve. Qué preciosas son las promesas del Señor. Veamos en primer lugar los maravillosos resultados de recibir a Cristo en preparación para estudiar sobre el asunto de la confesión de nuestros pecados. La Biblia infaliblemente nos dice que somos hechos hijos de Dios. El meditar en que somos hechos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, es simplemente maravilloso. Ahuyenta nuestros complejos y nos da una grande seguridad. Escribió Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13, una parte del 13 nada más voy a leer, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que le tenemos en el corazón, a los que creen, confiamos en su nombre, les dio potestad de ser hechos, que viene siendo también un sinónimo de engendrados. Somos engendrados hijos de Dios. Qué hermoso es esta promesa y este resultado de recibir a Cristo. En ocasiones en que podemos percibir un complejo de inferioridad porque las personas con las cuales nos estamos relacionando quizá tienen más, saben más, son más y pueden más desde el punto de vista humano, a veces podemos percibir en nosotros un complejo de inferioridad. Pero cuando recordamos en realidad que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey, que somos hijos del Creador de los cielos y la tierra,
y que todo es nuestro. Nuestro son los Estados Unidos, nuestro es Rusia, nuestro es Cuba, porque así la Biblia nos dice que todo es nuestro. Respetamos las leyes, pero Dios lo ha entregado a los hijos de Dios todo. Nuestra es la luna, todo es nuestro, así dice el Señor, porque somos hijos del Creador, hijo del Rey de Reyes. Y cuando pensamos y meditamos y confiamos en el poder de la adopción y también de ser engendrados hijos de Dios, repito, nos da una plena seguridad y libertad para caminar con pasos de plomo en esta vida, con la cabeza erguida no de orgullo, sino de seguridad y de gratitud, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Por lo tanto, somos una rama cuando recibimos a Cristo unida al tronco del sauce, o como dijera el Señor Jesucristo, a la vid verdadera. Otro de los resultados maravillosos de recibir a Cristo es que somos salvos para siempre. Yo cuando conocí al Señor Jesús, yo lo conocí cuando tenía 21 años, yo creía en mi corazón sinceramente que yo podía perder la salvación. Y yo escuchaba que la salvación no se perdía, pero en mi interior yo creía que sí se perdía. Pero llegué a la conclusión, no por el mensaje de alguien, sino al meditar en la palabra del Señor, en esta maravillosa promesa de que la persona que en realidad ha nacido de nuevo, por obra y gracia del Espíritu Santo, es verdaderamente salvo para siempre, y le es imposible perder su salvación, siempre y cuando que haya sido un genuino nacimiento de nuevo. Por eso el Señor nos dice en Juan 10:28, yo les doy vida eterna, no vida temporal, sino una vida que principia aquí, que es ya vida eterna, y podemos saborear las dulzuras de la eternidad y saber que nosotros viviremos para siempre con el Señor. Y junto con esto de ser salvos para siempre, sabemos que cuando recibimos a Cristo, se cierran para siempre las puertas del infierno. Por eso dice Romanos 8:1 el gran apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es un escudo, esta es una muralla contra las tentaciones y las amenazas y las acusaciones del diablo, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay hermanos en Cristo que están atormentados por las acusaciones del diablo y de su conciencia, pero cuando sabemos que si estamos en Cristo no hay ninguna condenación y lo creemos, el diablo tiene que huir. Cuando somos de Cristo, repito, la puerta del infierno se ha cerrado, y como cristianos podemos acercar a la puerta del infierno y darnos cuenta que está herméticamente cerrada, que no hay forma que esta puerta se pueda abrir para nosotros, por el poder de la muerte y de la sangre redentora de nuestro bendito Salvador Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿cómo debemos de amar a Jesús? ¿Cómo debemos de entregarnos a Él? ¿Cómo debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo? Porque Él ha hecho lo que ha hecho el Señor en esta vida es algo muy grande, y no tenemos con qué pagarle. Lo menos que podemos hacer es una vida sometida a la voluntad del Señor para hacer lo que le agrada a Cristo cada momento de nuestras vidas. Pero ahora, a pesar de que somos cristianos, hijos de Dios, y que ya no hay condenación para nosotros, sin embargo, los cristianos podemos percibir y podemos experimentar devastadores resultados cuando pecamos en contra de Dios siendo cristianos. Desafortunadamente, los que estamos aquí, que somos cristianos, hemos pecado, y es muy triste, es trágico, pero así lo dice la palabra de Dios. El gran apóstol del amor también con su pluma inspirada por el Espíritu Santo escribió: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y esta es una súplica del Espíritu Santo, que no pequemos contra el Señor. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, una persona que nos representa delante de nuestro Padre Celestial,
que está a favor de nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, nada menos que a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el justo. Entonces aquí el apóstol, el Espíritu Santo nos hace ver que desafortunadamente el cristiano peca. Y esta es la maldición para nuestra vida, la maldición para un hogar y la maldición para una iglesia, la maldición para un país y para el mundo es el pecado. No es la pobreza, no es la enfermedad, es simplemente el pecado. Entonces, al ver estos devastadores resultados, podemos pensar en que lo primero que sucede es que ofendemos a Dios. ¿Imaginan lo que significa ofender a Dios? Yo sé que en alguna ocasión hemos ofendido a alguna persona que merecía todo nuestro respeto y nos ha partido el alma. Hermanos, pero nosotros podemos al pecar y lo hacemos ofender al Señor, ofender a Dios. Y por lo tanto se interrumpe nuestra comunión y viene un complejo de culpa en nuestro corazón. Una ocasión estaba en la casa antes de que mis hijas se casaran. Estábamos comiendo y mi hija menor, Ivette, empezó a hablar conmigo y de repente yo sentí que me faltó al respeto cuando ella empezó a hablar conmigo y me dijo algunas cosas que realmente me ofendieron bastante. A que ya no hablé más, me levanté de la mesa, me fui a mi oficina para estar trabajando allá, pero yo me sentía muy ofendido por lo que había hecho mi hija conmigo. Ya no le dije la palabra. Pero un rato después recuerdo muy bien cuando oigo que la puerta del estudio de la oficina se abre y ahí estaba mi hija Ivette. Estaba compungida y me miró a los ojos y me dijo: papá, perdóname. Y en ese momento yo le perdoné. Inmediatamente le dije: hija mía, estás perdonada. Y después de esto hubo una relación como si no hubiera pecado. Ella se sintió culpable y vino a pedir una disculpa, pero se había interrumpido nuestra comunión con nuestra comunión mutua. Y eso sucede cuando pecamos con Dios. Nunca pensemos de que si hemos pecado que Dios no ha sido ofendido. Si es que llegamos a pensar que Dios no se ofendió por nuestro pecado, quiero decirte que desafortunadamente estás viviendo tan lejos del Señor que ya no puedes percibir el corazón de Dios. Pero si caminas cerca del Señor vas a percibir cuando el Señor es ofendido por causa de tú o por causa de mi pecado. Y dice la palabra de Dios que otro de los resultados devastadores, podemos sentir una gran tristeza en nuestra alma, porque dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de gozo. Por lo tanto, siempre los cultos de la iglesia deben de ser cultos de gozo. El cristiano debe ser una persona llena de gozo, porque tenemos el Espíritu Santo de gozo. El cielo está lleno de gozo. El corazón de Dios está lleno de gozo. El corazón de Cristo está lleno de gozo. Pero dice aquí el apóstol, no contristéis nada menos que al Espíritu Santo. Imagínense este Espíritu Santo que está con nosotros, lo podemos entristecer y podemos percibir la tristeza profunda, ya no nuestra, sino del Espíritu Santo, por haber pecado contra Dios. Y debemos de correr al Señor y nunca cometer ese gran pecado de mantener triste al Espíritu Santo. No solamente, hermanos, cometemos un gran pecado al entristecerlo, sino mantener nuestra rebeldía es algo infinitamente peor. Pero junto con la gran tristeza que sufrimos los cristianos al pecar, sufrimos una irreparable pérdida de recompensa eterna. Acabamos de estar pendientes o estar atentos o escuchar algunas de las noticias de las grandes atletas en las Olimpiadas de Atenas allá en Grecia. Muchas personas se llevaron medallas de oro, otros de plata, otros de cobre. Y también hemos sabido de reconocimientos que se le dan a las personas. Algunos reciben un doctorado honoris causa, etcétera, etcétera. Pero estas medallas y estos reconocimientos son solamente temporales.
Hay una alegría muy grande cuando hay un reconocimiento, cuando se nos entrega un diploma, cuando recibimos una medalla. Es una grande experiencia de alegría, pero esto pasa. Pero viene el día cuando estemos ante el tribunal de Cristo, que vamos a estar recibiendo nada menos lo equivalente a lo que hicimos aquí en la tierra. Todos los actos ya como cristianos de obediencia que hicimos ante el Señor van a ser como oro y piedras preciosas eternas, que serán para nosotros, primeramente para el Señor, para su alabanza y para su gloria, pero para nosotros serán recompensa eterna. No sé cómo será, pero ha de ser algo maravilloso. Cuando veíamos a algunos de estos atletas que recibían la medalla de oro y que todo el mundo guardaba el silencio para escuchar el himno nacional de su país, por lo regular las personas, los que ganaban el primer lugar, la medalla de oro, derramaban lágrimas. Pero qué hermoso será aquel día para aquellas personas que reciban medalla de oro incorruptible, o anillos con piedras preciosas, o casas hermosas y bellas, porque aquí en la tierra vivieron en obediencia, como fue el gran apóstol Pablo, como fue el apóstol Juan, como fueron otros siervos de Dios como Timoteo, etcétera, etcétera. Grandes recompensas. Pero por otro lado, nuestros actos de desobediencia van a ser como madera y hojas secas. A veces cuando visitamos algunas zonas que son muy bonitas, especialmente que la arquitectura es preciosa, decimos, qué casa tan bella, qué hermosa construcción, qué linda arquitectura. A veces nos gustaría vivir en una de esas casas. Pero qué hermoso es que podemos nosotros aquí en la tierra estar enviando material para una mansión preciosa, según como hayamos vivido aquí en la tierra. Nuestras buenas obras o malas obras ya no nos pueden quitar la salvación o agregar más a la salvación. No fue nuestra fe en Cristo Jesús, nada más y nada menos. Pero la recompensa en el cielo va a ser de acuerdo con nuestra vida de obediencia o nuestra vida de desobediencia. Y quizá algunos de nosotros, en lugar de tener grandes riquezas, vamos a tener pocas riquezas o muy pocas, porque vivimos en el poder de la carne, vivimos haciendo las cosas no guiados por el Espíritu Santo, sino por corazonadas, por ideas personales. Y no fueron obras malas, pero para Dios son heno, hojarasca y madera vieja. Por lo tanto, cuando pecamos contra Dios, a pesar de que el Señor nos perdona, la pérdida de recompensa ha sido para siempre. Otra de las cosas, de los devastadores resultados cuando el cristiano peca, es la pérdida irreparable del testimonio. Yo conocí a un hermano cantante que tiene una voz muy privilegiada hace un buen número de años. Dios lo usaba con el poder de su Espíritu Santo. Prometedora la vida de este siervo del Señor, pero se enredó con una muchacha y la dejó embarazada. Y aquella vida hermosa que podía haber sido utilizada por el Señor se desplomó. Ya han pasado los años y yo recuerdo cuando este hermano le pidió perdón al Señor, y recuerdo la carta que él escribió confesando su pecado y las lágrimas que derramó. El Señor le perdonó y la gente le perdonó, pero mucha gente no le perdonó. O mucha gente no lo pudo olvidar, y el testimonio de este muchacho destruyó totalmente su ministerio. Por eso, aunque el Señor nos perdona, podemos perder nuestro testimonio irreparablemente. Y hermano, este es lo peor a lo que le puede suceder a un cristiano. Si hay algo que tú y yo, hermanos, debemos de guardar con todo nuestro corazón, es nuestro corazón y nuestro caminar, para que sea sin tacha delante de Dios y delante también de los hombres. Es muy importante. Una caída nuestra de cualquiera de nosotros arrastramos a muchas personas. El Señor nos puede perdonar como lo hizo con David, pero se pierde el testimonio. También
al pecar contra Dios, otra de los devastadores resultados es que, aunque no perdemos la salvación, pero sí vamos a recibir las consecuencias naturales del pecado. Si robamos y somos cristianos y robamos o no pagamos, vamos a terminar en la cárcel. Si le pegamos a la esposa, aunque seamos cristianos, vamos a ir a la cárcel. Si la esposa nos pega a nosotros, los varones vamos a ir a la cárcel de todos modos, como están las cosas ahora por el feminismo. Ahora los pobres varones son los que necesitamos algo para ser protegidos. Así es que si nosotros los cristianos cometemos algún pecado, debemos recordar que vamos a sufrir las consecuencias propias del pecado, aunque el Señor nos perdone. Por eso hay que evitarlo. Pero el Señor también nos dice en su palabra que otra de las consecuencias devastadoras cuando pecamos es que el Señor nos da un castigo divino aquí en la tierra, no la condenación eterna, pero sí un castigo en la tierra. En Hebreos 12:6 dice el Señor: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ah, hermanos, qué hermoso es saber que Dios nos ama y que Dios nos disciplina. Qué hermoso es saber esto, y que Dios azota a sus hijos. Qué bueno que el Señor se preocupa por nosotros. Pero no hay que buscar los azotes del Señor, no hay que buscarlos, pero Dios sí azota a sus hijos. Yo estaba escuchando acerca de aquella pareja que tenía unos gemelitos, una pareja de gemelos. Sirvieron esta pareja al Señor por mucho tiempo, pero llegó un momento en que dijeron que ya habían servido lo suficiente a Dios. Y dejaron de servir al Señor, su amor hacia Cristo se enfrió. Pero una ocasión tuvieron un tremendo accidente automovilístico y sus dos gemelitos murieron. Y ellos decían, Dios, con lágrimas en los ojos por supuesto, Dios tuvo que hacernos sufrir esta pérdida para que nosotros volviésemos al Señor. Debemos de tener cuidado, hermanos, porque el Dios nos castiga si nosotros somos rebeldes y contumaces. Y a veces pensamos, bueno, es con la gente. No, aunque pequemos horizontalmente, el pecado también es verticalmente. También otras consecuencias, hay un retroceso en la vida cristiana. Ciertamente el Señor nos perdona cuando confesamos nuestro pecado, pero no significa que hemos solamente tenido un alto. Si vamos en el kilómetro 10 en la vida cristiana, este solo, por ejemplo, es un ejemplo nada más. Pecamos contra Dios y le pedimos perdón, no quedamos en el kilómetro 10, quedamos en el kilómetro 9. Hay un retroceso en la vida cristiana. Y hay ocasiones por eso que el cristiano no puede crecer mucho por ese retroceso constante, porque su vida no ha sido fiel para el Señor. En lugar de ser gigantes en la fe, a veces somos enanos en la fe. ¿Cómo debemos de confesar nuestros pecados? En primer lugar, como lo hizo el rey David en el Salmo 32:5, no encubrí mi iniquidad. Hermanos, tenemos que reconocerlos, tenemos que descubrirlos, descubrir nuestros pecados. Qué difícil es reconocer nuestros pecados. A veces nos los señalan, a veces lo oímos que lo que hablan de nosotros, pero nos defendemos. Pero tenemos que descubrir ante el Señor para nuestro bien nuestros pecados. Debemos ser honestos, aunque nos duela. Y no debemos incluir a otros o culpar a otros para que nuestra confesión no sea completa. No debemos de culpar a otros, simplemente descubrir nuestro pecado tal cual fue nuestra participación, para que el Señor nos perdone y vendrá paz en nuestro corazón y en nuestra conciencia. La confesión debe ser cada pecado individualmente, uno por uno. Si hemos confesado confesiones generales, el Señor, conociendo los pecados, dice, ¿a qué pecados te refieres? Y el Señor no puede perdonar pecados que nosotros no reconozcamos. Por lo tanto, cuando le decimos, Señor, perdona nuestros pecados, el Señor nos va a decir a cuáles te refieres. Y queridos hermanos, es muy importante
que nosotros confesemos los pecados que hemos cometido individualmente. El grande predicador presbiteriano Carlos Finney, que fue uno de los grandes hombres que Dios usó hace como unos 150 años para unos fabulosos avivamientos en los Estados Unidos. Él dice en uno de sus libros que debemos de poner atención a cada pecado que cometemos como el joyero pone atención a sus joyas. Y debemos de poner tal atención a nuestro pecado para que no lo volvamos a cometer. Debe ser uno por uno y debe ser delante de la presencia de Cristo en oración, con temor y temblor. Que no sean confesiones a la ligera, confesiones superficiales, sino que nuestro corazón esté contrito y humillado ante la presencia del Señor, para que nuestro pecado sea perdonado. Por lo tanto, es indispensable que nuestra confesión sea diaria. Yo me imagino que las hermanas, no sé si los hermanos, pero por lo regular las hermanas son los que lavan los platos. Si hay algún hermano que los lava, pues que me perdone, pero supongamos nuestras hermanas lavan los platos cada vez que comemos. Y aunque queden muy brillantes y bien lavados, y volvemos a comer en ese plato, hay que volverlo a lavar, y aunque usted lo ponga 10 veces en el lavaplatos, ese plato cada vez que se ensucia, tiene que volverse a lavar. Igual que las camas, cada vez que se usa la cama, hay que hacerla, jóvenes, señoritas. Cada vez que se usa una cama, hay que hacer, y si no lo hace, tiene que aprender a hacerlo, los jóvenes y las señoritas. Hay algunas personas que, hermanos, que pasan las semanas y se quedan con las mismas sábanas y con las mismas arrugas, porque no han sido disciplinados para hacer diariamente su cama. Pues así, hermanos, sucede con el Señor. Diariamente tenemos que lavar nuestro corazón, aunque hoy el Señor nos perdone y sepamos que estamos en paz con Dios. El día de mañana traerá su afán, Satanás sabrá cómo engañarnos. Ojalá que siempre superemos las tentaciones, pero si no es así, por eso es que diariamente, si está sucio el corazón o esa cama espiritual no está bien tendida, tenemos que confesar nuestro pecado para arreglar nuestro corazón. Y por lo tanto, hermanos, cuando leamos la Biblia y ahí aparece algo que el Señor nos está hablando, no sigamos adelante, decirle: Señor, aquí veo que me estás hablando, esto es para mí, perdóname, porque ayer o antier o el año pasado hice esto y aquí me dices que está mal, perdóname. O cuando escuchamos los mensajes, a veces pensamos que alguien le dijo al pastor de nosotros. Muchas veces ha sucedido esto, pero es que el Señor nos está hablando al corazón. Y cuando escuchamos algo que el Señor pone en nuestro corazón, por favor, no lo pasemos por alto, no lo desechemos, al contrario, esa misma noche o esa misma tarde, ponernos de rodillas: Señor, me has hablado, cambia mi vida, y ponerle atención para poder caminar cerca del Señor. Y debemos de apropiarnos del perdón apoyado en sus promesas. Debemos de apropiarnos por la fe y no por los sentimientos. Cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, aunque no sintamos nada, si de corazón nos hemos arrepentido y confesado, debemos nosotros entonces apropiarnos del perdón. Y debemos, hermanos, después de la confesión, debemos de restituir. Si le pedimos al Señor perdón por no haber pagado nuestros diezmos, tenemos que pagarlos y hacer la cuenta cuánto le debemos al Señor para pagarle al Señor. O si a alguien no le pagamos lo que le debemos y le pedimos: Señor, perdóname, y dice el Señor: te perdono, pero también tienes que pagar lo que debes. Tenemos que aprender a restituir, a ir a pedirle perdón a la persona, a llamarle por teléfono, a darle el abrazo. Tenemos que restituir cuando confesamos nuestros pecados y necesitamos y sabemos que se necesita restitución. Y qué bendición hay cuando hay restitución. Y quiero, hermanos, terminar preguntándonos por qué debemos confesar nuestros pecados. Tenemos que confesarlos para no estarlos repitiendo. Es un triste ejemplo el mío, pero así fue. Yo conocí a Cristo, reconocí muchos de mis pecados. Allá dentro de mi corazón dije: Señor, yo tengo muchísimos pecados, estos y estos, yo sabía cuáles, pero dije: Señor, creo que yo no tengo envidia.
Yo creo que soy una persona que no tiene envidia. Tengo muchos, pero ese no. Bueno, el Señor empezó a tratar conmigo. Y poco a poco el Señor me empezó a revelar cuánta envidia había en mi corazón. Ay, Señor, le dije, por favor, ya no. Porque, de veras, hermanos, cuando yo pensaba que no había en mi corazón, yo no luchaba contra ella. Pero ahí estaba, y estaba yo amontonando más envidia en mi alma. Pero cuando Dios me lo reveló, entonces le pido perdón al Señor y me doy cuenta. Y puedo ahora con las armas espirituales a luchar contra esto. Por lo tanto, hermanos, es necesario confesarlos para no repetirlos. Seremos más como Cristo al cavar más hondo. Entre más grande es un edificio, más hondo debe de cavarse. A veces hay que sacar enormes piedras. Si queremos ser, hermanos, para el Señor, de veras unos grandes templos, cuesta, hermanos, que el Señor cabe profundamente en nuestra corazón, pero vale la pena, para que el Señor saque la inmundicia de nuestro pecado y ahí quede el Espíritu Santo en su lugar. Debemos de confesarlos para que seamos perdonados. Si tienes pecados inconfesos, hermanos, no has sido perdonado en esos pecados. Algunos piensan, bueno, Señor, a mí ya se me olvidó mis pecados. Pide al Señor que te los recuerde. Una ocasión una señora me pidió aproximadamente como unos $500 prestados, y buscamos mi esposo y yo por todos lados debajo del colchón y conseguimos el dinero, se lo prestamos a la hermana. Me dijo que nos iba a pagar el viernes, me lo pidió el domingo y el viernes nos los iba a pagar. Hace como 20 años de ese, no me lo ha pagado. Y es una persona que dice gloria a Dios y aleluya. Ya le perdoné, hermanos, pero cuando la veo le digo, no me pagó los $500. Ya no me importan los $500. Pero ahora me da risa porque me dice, hermano, que Dios lo bendiga. Y pienso, no me pagó los $500. Hermanos, el olvido, a veces nos olvidamos de nuestros pecados, pero tenemos que confesarlos al Señor para que Dios nos perdone, porque ahí está presente. El olvido no los perdona. O el éxito, o ganamos las almas, o somos activos en la iglesia, tampoco los perdona. Debe haber una confesión específica de ese pecado. Tampoco el sufrimiento. Podemos decir, ay, hermano, yo he sufrido tanto, económicamente, físicamente, tanto sufrimiento. El Señor ya me tiene perdonado todos los pecados. No. El sufrimiento no perdona. El Señor habla claramente de ese término confesión, que es un sustantivo, la confesión de nuestros pecados. Y tenemos que utilizarla para que el Señor nos perdone. En México, una ocasión, con este ejemplo termino, hermanos. En México, una ocasión un misionero nos platicaba que tuvieron un retiro espiritual todos los misioneros de la denominación bautista en un lugar en la República Mexicana. Y vino una hermana para dar una conferencia a los misioneros bautistas de México, que eran como 200. Dice, y entonces esta hermana empezó a hablar acerca de la confesión de pecados. Y yo estaba como viéndola a ella de lado, porque dije, ¿cómo es posible que esta hermana nos hable a los misioneros de confesar nuestros pecados? Estaba muy molesto, en primer lugar, que una mujer, y en segundo lugar, que a los misioneros les hablara de confesar los pecados. Después de que terminó la conferencia, la hermana dijo, hermanos misioneros, quiero que todos ustedes tomen una hoja de papel y un lápiz, y se van a distribuir todos, pero individualmente, debajo de un árbol, aquí en este gran campamento. Y entonces este hermano misionero se fue a regañadientes con su hoja de papel y su lápiz, y se sentó debajo del árbol y dice, pero ¿cómo es posible que esta hermana a nosotros los misioneros nos pida que apuntemos pecados inconfesos? ¿Cómo es posible? Y entonces pues empezó a pensar y escribió el primero. Pues no lo he confesado. Después escribí el segundo, creo que este tampoco lo he confesado. Dice, después de un rato, hermanos, me faltó papel. De los dos lados había escrito muchos de nuestros pecados inconfesos. Hermanos, de veras, es desafío vivir para el Señor, pero cuesta. Que Dios les bendiga y gracias, hermanos.